Seguro que has escuchado todo tipo de cosas de lo que te puede ocurrir si utilizas esteroides anabólicos. Que puedes tener problemas de corazón, que puedes tener problemas de riñón, que se te cae el pelo, que aparece ginecomastia, problemas de agresividad, acné, etc. Y esto es todo cierto. Los esteroides anabólicos son sustancias sintéticas que fueron pensadas para el ámbito clínico, para quemados, politraumatizados, cancerosos, etc. Pero la realidad es que su uso está mucho más extendido para el uso recreativo, para aumentar la masa muscular y la pérdida de grasa. Es muy común hoy en día ver usuarios recreativos de gimnasio utilizando estas sustancias con el objetivo de verse bien o de competir, sin una planificación concreta, sin un profesional dedicado a ellos y sin controlar ciertos parámetros de salud que son imperativos, que son obligatorios para poder seguir de la forma más saludable posible, teniendo en cuenta que desde el inicio el consumo de esteroides anabólicos no es saludable. En este vídeo te quiero mostrar cómo se podría hacer el peor ciclo de esteroides posible, no solo para tu salud, sino para tus objetivos y para tu tiempo. Quiero hacerlo en 3 pasos. Quiero dibujarte el camino perfecto que no habría que seguir, la tormenta perfecta para que no se aproveche este momento donde hay múltiples factores que nos ayudan a mejorar más, ganar más masa muscular, perder más grasa y preservarla en déficit calórico. Por supuesto, este es un vídeo para concienciar que puede que algunos de estos errores los hayas cometido o un amigo tuyo, un conocido, los haya cometido también. Y quédate hasta el final porque probablemente veas muchas coincidencias. El primer paso, y este es súper común, es no llevar una planificación del entrenamiento. Parece algo obvio, pero escucho hasta la saciedad. Si yo entreno fuerte, yo no necesito un entrenador o no necesito una planificación del entrenamiento. Pero lo que más se ve usualmente es un entrenamiento deficiente en cuanto a calidad o que directamente no se comprenden las variables del entrenamiento y no se le saca partido al mismo. Se nos olvida que el estímulo más importante, el estímulo que nos puede hacer crecer o preservar masa muscular en déficit es el entrenamiento. No hay otro. Sin entrenamiento no hay ganancia de masa muscular. Y esto me recuerda a un estudio que cierta asociación de culturismo natural mencionó hasta la saciedad, porque se veían 3 grupos en ese estudio. Un grupo que utilizaba esteroides y entrenaba, un grupo que no utilizaba esteroides y no entrenaba, y un tercer grupo que no entrenaba pero sí utilizaba esteroides anabólicos. Los resultados fueron muy llamativos porque, lógicamente, el grupo que más masa muscular ganó fue el grupo que utilizaba esteroides anabólicos y que entrenaba. Pero el grupo segundo que más mejoraba o que más masa muscular ganaba era el que utilizaba esteroides anabólicos y no entrenaba. Esto se hizo un eco enorme, pero realmente es un sinsentido. ¿Por qué? Porque cuando leíamos la metodología del estudio veíamos que este grupo, en general todo el estudio, estaba hecho en ancianos. Todos tenían andropausia, es decir, algo muy similar a la menopausia en las mujeres, es decir, que tenían una secreción de testosterona muy por debajo de los niveles óptimos. El hecho de tener niveles óptimos o anormalmente elevados en estos ancianos generaba más masa muscular, les hacía ganar más masa muscular que los que no utilizaban y sí entrenaban. También porque los ancianos tienen una menor hipertrofia ante un entrenamiento con cargas. También el propio entrenamiento aumenta la cantidad de receptores androgénicos por el ensanchamiento de las fibras transversales, es decir, la hipertrofia. Estos receptores androgénicos son los principales responsables del crecimiento muscular. Cuando pensamos en Ronnie Coleman, en Tom Platz, en Dorian Yates, vemos formas de entrenar muy diferentes. Más pesado, más ligero, más intenso, menos intenso, más volumen, menos volumen, entrenamientos más largos, más cortos, variaba mucho, pero hay algo que no faltaba y era la cantidad y calidad de entrenamiento y una cierta planificación de él. No podemos esperar, por ejemplo, ganar 30 kilos en una sentadilla, me da igual qué sentadilla sea, Smith, libre, jaca, me da igual, simplemente entrenando y quedándonos cerca del fallo, porque la mayoría de las adaptaciones a nivel de sistema nervioso y con ello la fuerza se encuentran entre el RPE 6 y 9, entre 4 repeticiones y 1 del fallo. Si no se periodiza correctamente con una técnica pulida, no se van a dar esas adaptaciones neuromusculares, la famosa conexión mente-músculo, para que la próxima sesión vayas a hacer las mismas repeticiones con más kilos o más repeticiones con los mismos kilos. Hay muchas formas de progresar, como por ejemplo también en rango de movimiento o en la calidad de la ejecución del propio ejercicio. El caso es que el hecho de utilizar testosterona, lejos de entrenar fuerte y de cualquier manera, debería impulsarnos a entrenar más fuerte, más técnico, más apurado, con un control de las cargas, de la fatiga y de la recuperación, para exigirnos cada vez más, sin llegar al overreaching o la sobrecarga, donde ya no podemos hacer nada más o ya han aparecido molestias. El utilizar esteroides anabólicos entrenando de cualquier manera es de lo más común y es un gran error porque se delega gran parte del trabajo a las sustancias y estás tirando progreso, que al final es tiempo. Y al final, seamos claros, tú no quieres ciclar, tú lo que quieres es el físico que te da el utilizar estas sustancias, con todo lo que lleva aparejado a ello. El segundo paso para hacer este peor ciclo posible es utilizar compuestos exóticos. Hay una cierta creencia, que realmente sigue por ahí, de que X compuesto da
X-Look, de que este compuesto si lo combinas con este otro pasa algo súper ultra fantástico, y eso no es cierto. Usar combinaciones, que esto ya da para otro vídeo, en cambio lo que sí puede traer son muchos problemas de salud que con menos compuestos. Hay compuestos que se declaran como novedosos como la dihidrobolderona o como la trestolona. Estos compuestos, a diferencia de los esteroides anabólicos tradicionales o la testosterona, no están probados en humanos y no hay información suficiente de lo que ocurre en tu organismo al utilizarlos. Y muchísima menos información si los combinamos con otros compuestos que además también tienen efectos secundarios. La realidad es que hay compuestos más que de sobra con características distintas para hacer lo que hay que hacer por la parte que le corresponde a los esteroides anabólicos en un ciclo como tal. Con este tipo de compuestos y combinaciones muy diversas corres el riesgo de tener la información que simplemente un usuario de internet postea, ya bien sea en un foro, en un vídeo, sin tener contexto, sin analíticas y por supuesto sin un estudio donde se ha visto en varias dosis, en varios tipos de personas, en poblaciones, en edades, etc. Vamos, todas las premisas que requiere un estudio. Usar compuestos con evidencia. Cuanta más mejor. Y cuanto menos compuestos mejor. Y también que sepamos que estos compuestos, estos productos sean de calidad, que tengan análisis de laboratorio. Es muy importante para que este ciclo dé los resultados que esperamos y evitemos problemas de salud extraños. El tercer paso, que no el último, es no hacernos analíticas e interpretarlas correctamente. Esto es algo que quiero explicar largo y tendido en otro vídeo, pero en resumen las analíticas sanguíneas son uno de los recursos más importantes, ya que es un reflejo de nuestra salud. Hay varios perfiles sobre los que los esteroides anabólicos hacen diana biológica, es decir, en donde afectan más en términos de salud. Una analítica puede dar muchísima información o realmente muy poca. Eso depende de la complejidad de la propia analítica, de cuándo se haga y el contexto aparejado. ¿Qué significa esto? Bueno, si hacemos una analítica preciclo y otra al final, probablemente no encontremos casi ninguna información o quizás un poco de cómo está el eje hormonal y poco más. En cambio, hacer una analítica preciclo, intraciclo, otra quizás cuando hagamos un incremento de dosis, que se suele hacer, otra más, y otra antes de finalizar, nos dará muchísima información. También interesante si añadimos otro compuesto. También podemos hacer otra analítica para ver cómo responde el organismo. Estas analíticas estratégicas, esto ya es otra cosa. La analítica sanguínea nunca debe ser tratada como una excusa de estoy bien, sino todo lo contrario, una forma de entender lo máximo posible cómo reacciona nuestro organismo ante el uso de esteroides anabólicos y en concreto de cada compuesto. E importante, cuando se hagan cambios en la profilaxis, también deberíamos hacer analíticas para ver cómo es nuestra respuesta a ello. El ejemplo más típico es de que, por ejemplo, un chico que está utilizando esteroides anabólicos empieza a sentir sensibilidad en el pezón porque puede aparecer, es el primer síntoma de una ginecomastia incipiente. Se añade tamoxifeno y se vuelve a analizar el estradiol para ver cómo es su respuesta a ello. Esto es muy sencillo y hay que entender que hay una gran variabilidad biológica y cada persona responde de forma distinta. Recuerdo a muchos usuarios recreativos que no hacían ni siquiera una analítica al año y cuando les preguntaban la razón decían yo me siento bien. Si lo piensas es muy triste y dice mucho del poco respeto que se tienen a sí mismos, porque en ciertos aspectos de la salud, como por ejemplo el riñón y el corazón, no hay vuelta atrás. La analítica debería ser usada para identificar valores, corregirlos y con ello reducir efectos secundarios. Y lo que muchas veces se ve es que la única preocupación es el eje hormonal. Cuando el eje hormonal se recupera de forma autónoma, cuando se interrumpe el uso de esteroides anabólicos. Y queda decir que la analítica no es la única prueba que se debería hacer cuando una persona utiliza farmacología deportiva, y más aún si es de forma crónica. Las pruebas de imagen como una ecografía de abdomen son fundamentales para prevenir daño y conocer el estado de salud al completo. El cuarto paso, y no por ello menos importante, es no planificar correctamente la nutrición. Algunos se sorprenderá, pero yo ya no me sorprendo cuando veo personas que están utilizando esteroides anabólicos y tienen sobrepeso. Estamos hablando de gente que no se dedica a los deportes de fuerza o algo así, y son personas que precisamente buscan maximizar la ganancia de masa muscular. Hablamos de un tío con panza que busca ganar masa muscular a largo plazo y se plantea empezar un ciclo en ese estado, gordo. Digámoslo claro, esto es un sinsentido desde muchos puntos de vista. Es normal tener un cierto porcentaje de graso, y más aún en etapa de volumen, pero lo que no puede ser, y es total y absolutamente ineficiente, es hacer un ciclo con un porcentaje de graso medio alto. Imagino que habrás escuchado de que no se puede ganar masa muscular a partir de cierto porcentaje de graso, y en gran parte es cierto, o las ganancias van a ser irrisorias. No hay un número específico como tal de porcentaje graso, pero cuanto más bajo empecemos el blast o el ciclo, mejor. No hay por qué comenzar el ciclo con un porcentaje graso cercano a la competición, ni muchísimo menos, pero sí con un porcentaje de graso bajo, para que podamos estar suficiente tiempo en déficit. Y no solo eso, es que a más porcentaje graso tenemos, menores son las ganancias. El cuerpo entra en un estado que se llama resistencia anabólica. Si empiezas el ciclo gordo, lo que estás haciendo es perder el tiempo
y la salud. Y tu dinero. En un porcentaje de graso alto, el cuerpo se vuelve muy ineficiente a la hora de crear masa muscular. La que he mencionado, la resistencia anabólica, se crea por una serie de hormonas y proteínas secretadas por el tejido graso, es decir, que las emite el tejido graso, así como otras que son emitidas por la masa muscular son mucho menores de las que deberían, por lo que lo óptimo es esperar unas semanas, incluso meses, a tener un mejor porcentaje graso para comenzar el blast o el ciclo en sí, si lo que se quiere es crecer. En general, la nutrición es un pilar que se debe de tratar de la manera más exhaustiva posible, ya que de ello depende gran parte de nuestro progreso. Lo ideal es periodizar la nutrición para que nos encontremos en la Golden Zone o la zona de oro, es decir, en ese punto donde tienes un buen porcentaje graso para crecer, no tienes demasiado y tampoco tienes demasiado poco, pero sobre todo receptivo para ganar masa muscular. Pero también debemos tener en cuenta de que en déficit calórico se puede ganar masa muscular y con los esteroides anabólicos más aún, por lo que aplicar el déficit en momentos adecuados será sustancial para conseguir el progreso a largo plazo. Espera un momento. Se te olvida algo, y es el botón de suscribirte. Si de verdad te gusta mi contenido, si de verdad te interesa todo lo que estoy hablando y más que voy a estar aportando, solo tienes que suscribirte, dale un like porque me ayudas un montón a posicionar el vídeo, deja un comentario a ver qué te parece este tema, quiero saber tu opinión y seguimos. El quinto de ellos, y quizás el que está más sujeto a controversia en estos últimos años, es el tema de la profilaxis. Y esto es una serie de fármacos y o suplementos que están pensados para minimizar y prevenir efectos secundarios. ¿Qué es más peligroso, el veneno o el remedio? Esto es una pregunta que más de un preparador se ha hecho a sí mismo. Cuando se empezó a hablar de ciertos fármacos para prevenir efectos secundarios derivados de los esteroides, este tema salió a la palestra, es decir, se empezó a hablar. Por supuesto, es una pregunta muy legítima, ya que todos los fármacos tienen en mayor o menor medida efectos secundarios. Igual que comentábamos antes, cuando, por ejemplo, hay sensibilidad en el pezón, parece ser que está apareciendo la ginecomastia. El remedio, por así decirlo, sería el tamoxifeno. Es el mejor fármaco pensado para ese efecto secundario en concreto. Pero el tamoxifeno no es un fármaco inocuo, ni muchísimo menos. Puede dar problemas oftalmológicos, hepáticos, de libido. En cantidades altas incluso reduce la potencia del ciclo por una reducción del IGF-1. Pero lo más importante es, ¿merece la pena? Tenemos que valorar. Yo en lo personal prefiero ganar unos pocos menos gramos de masa muscular a desarrollar ginecomastia, a tener tetas. Al final, como digo, hay que valorar riesgo y beneficio de cada una de las sustancias que se pueden utilizar para la profilaxis. Y, por supuesto, individualizar la profilaxis. Cada vez hay más información y más médicos que están, digamos, aportando al culturismo y otros profesionales que se están informando lo máximo posible. Y creo que en este sentido se está haciendo una gran labor, que al final los beneficiados son los usuarios, las personas que utilizan farmacología, que son los que padecerían los efectos secundarios. Bueno, y como punto y final voy a daros uno que resume quizás todos los anteriores. El último paso de estos para hacer el peor ciclo posible. Hazlo por tu cuenta, bro. ¿Para qué vas a contratar a uno o a varios profesionales que ha tenido cientos de usuarios, que ha leído cientos de analíticas o que ha trabajado con personas que parecían no tener potencial y que te va a individualizar tanto el entrenamiento como la dieta? En este sentido se está viendo últimamente que podría ser lo más ideal tener una persona solo para el entrenamiento y otra persona dedicado más a la nutrición, a la salud y a la farmacología. Ahora en serio, uno o varios profesionales es la mejor inversión que se podría hacer en este deporte, tanto a nivel personal como a nivel competitivo. Es realmente inusual que un usuario recreativo que se lleva a sí mismo avance mucho año a año sin tener una persona o varias que le dirijan todo: salud, nutrición, uso de ayudas y por supuesto entrenamiento. En cada país hay muy buenos profesionales de este sector que pueden hacer que el tiempo que se utilizan las sustancias merezca la pena y que la salud se cuide lo máximo posible. Este sin duda uno de los errores más comunes, y muchos volverían al pasado y contratarían a un buen preparador, porque meter todo el esfuerzo económico, físico, de tiempo y de salud para no conseguir los objetivos realmente es algo bastante triste, porque muchas de estas personas que lo hicieron por sí mismas luego se dieron cuenta de que los resultados no fueron lo que ellos esperaban, o peor, no había resultados. Estos son los mejores consejos que puedo darte, los 5 pasos para el peor ciclo posible, y ojalá no cometas estos 5 errores. Déjame un comentario a ver qué te ha parecido, qué opinas tú de estos 5 errores. Quizás estás de acuerdo conmigo o quizás estás en desacuerdo. Podemos debatir. Yo te leo y te veo en los próximos vídeos.